Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos sobre el examen de certificación del nivel B2 de alemán en el Goethe-Institut. En este video hablaré sobre el módulo de Schreiben y aquí arriba les dejo el link del video donde hablo sobre el Lesen, pero además doy tips generales sobre el examen, por ejemplo, cómo me preparé, los libros que ocupé. ¡Comencemos! Schreiben consta de dos partes y te dan 75 minutos para resolver las dos partes. Ya tú decides cuánto tiempo le dedicas a la primera parte y cuánto tiempo a la segunda parte. Como regla general, se dedican 40 minutos a la primera parte, 25 minutos a la segunda parte y dejas 10 minutos al final para volver a leer todo y si consideras necesario cambiar lo que tengas que cambiar. Te van a dar una Aufgabenblatt, una Antwortbogen y hojas blancas. La Antwortbogen trae líneas y es la hoja oficial que será evaluada. Ahí vas a escribir los dos textos y las hojas blancas son para que escribas tus palabras clave. Ahí no vayas a escribir frases completas o todo el texto pensando que al final puedes copiar todo en la Antwortbogen porque realmente no da tiempo. Es importante que sepas que en la Antwortbogen, en todas, tienes que escribir con bolígrafo. Hubo un chico que escribió con lápiz y así entregó su examen. Y pues le dijeron que era con bolígrafo. No es necesario tanto estrés. Entonces, tómense el tiempo para leer, entender y subrayar las palabras clave de la tarea a realizar. Ya después, en sus hojas blancas, anotan sus palabras clave y desarrollan sus ideas en la Antwortbogen. En caso de que en los últimos 10 minutos que están leyendo otra vez lo que escribieron, hay una palabra que no les guste, no se preocupen, la pueden tachar y escribir arriba, al lado, donde mejor quepa, la nueva palabra. ¿Qué se evalúa en Schreiben? Se evalúa positivamente si tocaste todos los puntos que se piden para cada tarea a realizar, que hayas escrito el mínimo número de palabras que te piden, que hayas utilizado el saludo y la despedida adecuados a cada situación. Recibirás un puntaje alto si utilizas los conectores y las Nebensatz adecuadamente. Es importante que tu texto sea comprensible, coherente y lógico y que además inicies de manera diferente cada oración. También será evaluado tu vocabulario, que uses redemitel adecuados a cada situación y recuerda no expresarte como te expresarías en el lenguaje hablado, sino lo propio para el lenguaje escrito. Debes usar diferentes tiempos verbales, como por ejemplo passive, conjunctive, las formas verbales en infinitivo y los modalverben. Así como también será evaluada la ortografía y el uso adecuado de los signos de puntuación. Se evaluará negativamente si utilizas vocabulario o redemitel que estén fuera de contexto y que además entorpezcan el adecuado entendimiento de lo que escribiste. Así que mejor utiliza vocabulario y redemitel que domines. Ahora sí, analizaremos parte por parte el examen. En la primera parte te piden que escribas por lo menos 150 palabras en un Forumsbeitrag sobre un tema de interés general. Ellos te dicen los puntos que debes de tocar en tu Beitrag. Normalmente son 4 puntos y son los siguientes. Dar tu opinión sobre X tema, sustentar el porqué de algo, mencionar diferentes opciones al tema que ellos te pidan y al final ventajas y desventajas de lo que escribiste en el punto anterior. Te comparto un ejemplo de lo que puede venir en la primera parte y las posibles redemitel para cada punto. Sie schreiben einen Forumsbeitrag zur Verschmutzung der Umwelt. Te recomiendo empezar con una pequeña introducción del Beitrag, como por ejemplo: Hallo zusammen, ich möchte heute in unserem Blog etwas zum Thema Verschmutzung der Umwelt schreiben, da das Thema sehr aktuell ist. Oder Hallo zusammen, ich möchte etwas zum Thema Verschmutzung der Umwelt schreiben, weil ich dieses Thema sehr interessant finde. El siguiente punto es: Äußern Sie Ihre Meinung zu Plastikverpackungen im Alltag. Aquí puedes usar Ich bin der Meinung, dass oder Ich bin der Ansicht, dass oder Ich stehe auf dem Standpunkt, dass oder para no empezar siempre con el Ich podemos usar Außerdem bin ich der Ansicht, dass. El siguiente punto es Nennen Sie Gründe, warum Plastikverpackungen so verbreitet sind.
Las posibles Redemittel son: Es gibt mehrere Gründe dafür. Einer der wichtigsten Gründe ist der Preis. Y ahí pueden desarrollar ustedes la idea. O por ejemplo, también pueden usar Ein weiterer Grund wäre. Y ahí ustedes continúan desarrollando su idea. Oder einer der Gründe, warum Plastikverpackungen so verbreitet sind, könnte sein, dass. El siguiente punto es: Nennen Sie andere Möglichkeiten, Dinge im Alltag zu verpacken. Aquí pueden usar: Es gibt auch die Möglichkeit, Produkte mit nachhaltigen Verpackungen, wie zum Beispiel Papier oder Glas, zu verwenden. El siguiente punto es: Nennen Sie Vorteile der anderen Verpackungen. Las posibles Redemittel son: Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass mir zum Beispiel Getränke aus Glasflaschen besser schmecken als aus Plastikflaschen. Otra Redemittel sería: Diese Alternativen haben mehrere Vorteile und diese sind, dass. Y ahí desarrollan ustedes su idea. Es muy importante cerrar con una Schlusssatz, como por ejemplo: Abschließend möchte ich festhalten, dass es wichtig ist, auf unsere Umwelt zu achten. Oder in diesem Zusammenhang möchte ich nochmals betonen, dass. Y ahí ustedes desarrollan su idea. En la segunda parte de Schreiben te piden que escribas un email de por lo menos 100 palabras en la forma formal, o sea, en la forma sí. Un ejemplo de lo que viene en la segunda parte de Schreiben es: Sie machen gerade ein Praktikum bei einer deutschen Firma. Sie haben derzeit so viel zu tun, dass Sie Ihre Arbeit nicht mehr schaffen. Schreiben Sie eine Nachricht an Ihren Vorgesetzten, Herrn Ebert. Y los puntos que piden desarrollar para la segunda parte son: Bitten Sie um Verständnis für Ihre Situation. Beschreiben Sie, womit Sie beschäftigt sind und machen Sie einen Vorschlag für die kommenden Tage. Obligatorio es que empiecen con el Anrede formal, como por ejemplo: Sehr geehrter Herr oder Sehr geehrte Frau. Es importante también escribir una Einleitung, como por ejemplo: Ich schreibe Ihnen, weil ich ein Problem habe. Y ya en el Haupttext se recomienda escribir por lo menos 2 oraciones por punto. En el punto de Bitten Sie um Verständnis für Ihre Situation, las posibles Redemittel son: Ich hoffe, Sie können meine Situation nachvollziehen. Oder el clásico: Ich bitte Sie um Ihr Verständnis. El siguiente punto es: Beschreiben Sie, womit Sie beschäftigt sind. Las posibles Redemittel son: Leider war es mir nicht möglich, meine Arbeit zu erledigen, da ich mit den anderen Aufgaben bereits ausgelastet bin. Otra posible Redemittel sería: Der Grund für mein Versäumnis war, dass ich mit den anderen Aufgaben bereits ausgelastet bin. Oder der Grund für meinen Fehler war die starke Arbeitsüberbelastung. Aquí ustedes tienen que inventarse una razón por la cual estaban ocupados y no pudieron entregar el trabajo. El siguiente punto es: Machen Sie einen Vorschlag für die kommenden Tage. Posibles Redemittel son: Ich schlage vor, dass ich zuerst meine angefangene Aufgabe abschließe, bevor ich das neue Projekt beginne. Obligatorio también es escribir un Grußformel, como por ejemplo: Mit freundlichen Grüßen y su nombre. Y te especifican que tienes que pensar en una secuencia y que acomodes los puntos que te piden desarrollar como tú así lo consideres necesario. Es también necesario que te diga que no debes de desarrollar más de un punto por oración. Otro tip es que evites utilizar siempre en tus textos und. Y en vez de und, lo sustituyas por außerdem, ebenfalls, auch, ebenso, zusätzlich
Y además que utilices los conectores, como por ejemplo einerseits, andererseits, oder nicht nur, sondern auch, o por ejemplo sowohl als auch. Llegamos al final del video. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Nos vemos en el siguiente video.